Bueno, mi nombre es Karina Castro Gutiérrez, soy de la materia de control estadístico de la calidad y soy alumna del Instituto Tecnológico de Tijuana. A continuación, el tema que voy a presentar es el 4.1, conceptos básicos del muestreo de aceptación. 4.2, uso de tablas de muestreo MIL y STD 414 105D Deutsche Roaming. El 4.2.1, plan de muestreo de aceptación por atributos. Y 4.2.2, plan de muestreo de aceptación por variables. Esta es la unidad 4 y en general pues son planes de muestreo de aceptación. En el 4.1 tenemos los conceptos básicos de muestreo de aceptación. Como definición, es el proceso de inspección de una muestra de unidades extraídas de un lote, que se realiza con el propósito de aceptar o rechazar todo el lote. ¿Cuándo aplicar el muestreo de aceptación? Se puede aplicar en cualquier relación cliente-proveedor, ya sea en el interior de una empresa o entre diferentes empresas. Se considera una medida defensiva para protegerse contra la amenaza de posible deterioro de la calidad. Situación típica del muestreo de aceptación. En una compañía recibe un lote de materiales o componentes de cierto proveedor. Se selecciona una muestra de artículos del lote y se inspeccionan de acuerdo con ciertos criterios de calidad. Con base en la información obtenida con la inspección, se tomará una decisión: aceptar o rechazar todo el lote. Si los lotes son aceptados, pasan directamente a ser utilizados. Pero si el lote es rechazado, entonces es devuelto al proveedor o podría estar sujeto a alguna otra disposición, por ejemplo, inspección de todos los productos del lote, que es inspección al 100% y esta está pagada por el proveedor. Si los criterios de calidad con los que se inspecciona son variables de atributos del tipo que no pasa, entonces un plan simple de muestreo de aceptación está definido por el tamaño del lote N, un tamaño de muestra N y el número de aceptación C. Por ejemplo, en un N de 6000, N igual a 200 y C igual a 2. Significa que un lote de 6000 unidades se seleccionan e inspeccionan 200 piezas. Y si entre estas se encuentran 2 o menos piezas defectuosas, entonces el lote completo es aceptado. Pero si aparecen 3 o más piezas defectuosas, el lote es rechazado, como muestra la siguiente figura. Aquí está. Lote de tamaño N piezas. Seleccionan una muestra de tamaño N, que son las 200 piezas. Inspeccionan las N unidades, que son las 200. Hay menos unidades defectuosas, menos de 2 piezas. No, pues rechazan el lote. Si hay más piezas defectuosas. Si hay menos de 2 o menos, se acepta el lote. Si hubiera 3, ya con eso ya se rechaza el lote. ¿Cuándo se pretende enjuiciar un lote? Si tienen 3 alternativas: inspección al 100%, cero inspección o muestra de aceptación. Cero inspección. Aceptar o mandar un lote sin inspección. Esta alternativa es adecuada y se ha demostrado que el proceso que fabricó el lote cumple de manera holgada los niveles de calidad acordados entre el cliente y el proveedor. También se aplica cero inspección cuando la pérdida global causada por las unidades defectuosas es pequeña en comparación al costo de muestreo. Inspección al 100%. Consiste en revisar todos los artículos del lote y quitar
los que no cumplan con las características de calidad establecidas. Los que no cumplen podrían ser devueltas al proveedor, procesadas o desechadas. La inspección 100% se realiza en aquellos casos en los que los productos son de alto riesgo y si pasan defectuosos se puede generar una gran pérdida económica. También es útil para la capacidad de proceso. Esto también podría ser si hubiera en vez de pérdida económica fuera pérdida humana. Aquí tienen que tener 0 defectos. ¿Cuándo se pretende enjuiciar un lote? Si tienen 3 alternativas de inspección al 100%, 0 inspección o muestreo de aceptación. 3. Muestreo de aceptación, inspección por muestras. Esta opción es útil cuando se tiene una o varias de las siguientes situaciones. En los casos en que la inspección al 100% es imposible en términos técnicos o económicos, cuando es necesario asegurar la confiabilidad del producto, aunque la capacidad del proceso del fabricante del lote sea satisfactoria, cuando la inspección se realiza con pruebas destructivas como pruebas de tensión y resistencia, es indispensable la inspección por muestras. De lo contrario, todos los productos serían destruidos por las pruebas. Cuando el lote está formado por una gran cantidad de artículos que se debe inspeccionar y la probabilidad de error en la inspección es suficientemente alta de manera que la inspección al 100% podría dejar pasar más unidades defectuosas que un plan de muestreo. Cuando el costo de inspección 100% es demasiado alto en comparación con el costo de pasar unidades defectuosas. En situaciones donde históricamente el vendedor ha tenido excelentes niveles de calidad y desea una reducción en la cantidad de inspección, pero la capacidad del proceso no es suficientemente buena como para no inspeccionar. Ventajas y desventajas del muestreo de aceptación. Tiene menor costo y se inspecciona menos a pesar de que algunos costos adicionales generados por la planificación y administración de los planes de muestreo. 2. Requiere de menos personal en las actividades de inspección, con lo cual se simplifica el trabajo de coordinación y reducen costos. 3. El producto sufre menos daño porque hay menos manipulación. 4. Es aplicable en pruebas destructivas. 5. A menudo reduce el error de inspección y la monotonía. 6. El rechazo de los lotes completos por la existencia de artículos defectuosos proporciona una motivación al fabricante del lote para que mejore su calidad. Desventajas. 1. Existe cierto riesgo de aceptar los lotes malos y rechazar buenos, aunque en un plan de muestra de aceptación estos riesgos están previstos y cuantificados. 2. Proporciona menos información acerca del nivel de calidad del producto o de su proceso de fabricación, aunque bien utilizada, la información obtenida es suficiente. 3. Se requiere más tiempo y conocimiento para planificar y documentar el muestreo, comparado con la inspección al 100%. Tipos de planes de muestreo. Planes por variables. Es cuando a cada unidad de la muestra se le mide una variable continua y con los datos se calcula un estadístico. Planes por atributos. Cuando cada artículo de la muestra se clasifica como conforme o no conforme, la cantidad de no conformes se utiliza para aceptar o rechazar el lote. Los planes más usuales son los de atributos.
A pesar de que con los planes por variables se requiere un menor tamaño de muestra para lograr los mismos niveles de seguridad, esta aparente contradicción se puede deber a la tradición, pero también a que los planes por variables es necesario diseñar un plan para cada característica de calidad. Además, en ocasiones, las mediciones en los planes por variables son más costosas. En cualquier caso, se debe evaluar cuál de los dos tipos de planes es más adecuado en una situación particular. Dodge-Roman es una técnica que nos sirve para emplear en lo que son los muestreos más atribuibles, en donde tenemos que tener en cuenta las consecuencias de la supervisión con todos los detalles de nuestra pieza o producto defectuoso. Esto debe ser elegido por el personal asignado del departamento de muestreo, pero para ello se debe tener en cuenta lo siguiente: Sampling Inspection Tables, que fueron elaboradas por Dodge y Roman. Estas tablas principalmente fueron utilizadas para minimizar la porción global de supervisión, pero considerando la supervisión para el respectivo muestreo y la supervisión para escoger los lotes que fueron de alguna manera rechazados. Con respecto MIL y STD 414-105D es un estándar ya preestablecido que nos muestra los objetivos de muestro de adquisición mediante lo que es atributos. Se basa particularmente en el nivel de calidad, que se denomina de esta manera NSA. Su principal función es detectar. Este NSA posee 26 estimaciones para lo que viene siendo la determinación de NSA. Debemos elegir una cierta muestra al azar de determinada magnitud n y tenemos que ver si la muestra posee o tiene mayor piezas con defectos. Si es así, tendremos que devolver o rechazar todo el lote del producto. N es la medida o magnitud de nuestra muestra y C es la cantidad mayor de piezas defectuosas que podemos aceptar dentro de un determinado lote. Algo importante de este muestreo es el NSA, nivel de calidad aceptable, y el PDTL, por ciento defectuoso tolerante por lote. NSA es el porcentaje que presenta mayor de piezas defectuosas que pueden aceptar un cierto fabricante dentro de un proceso de fabricación. También es lo que podemos considerar como el porcentaje de piezas defectuoso. Es cierto lote que se estiman correctos dentro de lo que viene siendo una media. Si en nuestro proceso se encontrara con la calidad antes mencionada, casi todos los lotes deberíamos de aceptarlos. Y lo que yo pienso que es una interpretación numérica que cuenta con un lote en buenas condiciones. Y con respecto a PDTL, es el porcentaje que muestra los defectos tolerantes dentro de algún lote, el cual nos muestra un porcentaje mayor de piezas defectuoso que se recibirá alguno de nuestros clientes cuando hace su respectiva compra. Además, podemos nombrarlo como el porcentaje de piezas defectuosas que nuestro cliente o algunos casos consumidores requiere que posea su aceptación. Ahora bien, si la cantidad de piezas defectuosas de nuestro proceso se encontraran cercanas al PDTL, lo que podemos hacer es rechazar casi todos los lotes por encontrarse cerca. Ya que especificamos lo que son NSA y PDTL, ahora pasamos a establecer esto mismo. Diré que un determinado lote aparentemente bueno lo rechazamos puede ser una grave problemática que involucra tanto a nosotros como fabricante como a nuestros clientes. Y pasa lo mismo cuando un lote en condiciones malas es adquirido, también tiene las mismas repercusiones en ambos maneros. Clasificación. Mínimo. Aplica cuando la pieza es muy poco útil, pero no la descartamos porque tampoco es inservible. Máximo.
Es cuando los defectos convierten a una pieza totalmente inservible. Crítico. Es cuando nuestra pieza no sirve y en ocasiones presenta signos de riesgo. Dentro de este plan de muestra por atributos se encuentra la siguiente clasificación: plan de muestreo sencillo, plan de muestreo doble y plan de muestreo múltiple. Las cantidades de piezas que se van a supervisar deben ser similares al tamaño de la porción establecido por el plan que acordamos inicialmente. Si el número de irregularidades que haya en la porción de muestra en mínimo o igual cantidad de aceptación, entonces debemos aceptar el lote total. Ventajas de utilizar plan de muestreo de aceptación por atributos. En el momento en el que usamos esta técnica de muestreo mediante atributos y nos damos cuenta de que nuestro proveedor o fabricante está elaborando sus productos con la calidad por debajo de NSA, aquí entraría el apoyo de estas muestras para decidir que debemos no aceptar los lotes para que haya una cierta mejora en su calidad. Y por último, conocemos que en el momento de nuestra producción se encuentra por debajo del control, podemos obtener una calidad mucho mejor que el NSA. Plan de muestreo de aceptación por variables. En esta clase de muestreos se eligen lo que es una porción de muestra al azar de algún lote que haya ya escogido, y ya cada pieza de esa muestra que ya tomamos vamos a determinar un cierto rasgo o aspecto que consideremos de calidad. Para todo el resto del lote, por ejemplo, se me ocurre que podemos ocupar cualquiera de nuestros aspectos de masa, longitud, brillo, etc. Con estas características vas a obtener lo que viene siendo una especie de estudio, por lo que en general se ve relacionado a lo que es un promedio y la desviación de tipo muestral. Y ya sabiendo el estudio, podremos saber si admitimos o no admitimos el lote. Este método de aceptación por variables se enfoca más en lo que las cantidades de las piezas que hay que analizar y el principio para criticar a los lotes del tiempo que se adquieren los datos de las respectivas mediciones de acuerdo al aspecto de calidad que nos interesa saber. Plan de muestreo de aceptación por variables. Ventajas de este muestreo. Podemos adquirir de la similar curva de peculiaridad de operación con la magnitud muestral mínima, que lo necesitado por el anterior método que expliqué fue por atributos. En el momento en que empleamos comprobaciones de este tipo destructivas, nuestro muestreo mediante variables es donde nos sirve de gran ayuda porque nos ayuda a disminuir los gastos de supervisión. La indagación de las respectivas mediciones nos brinda regularmente lo que son la información acerca de nuestro proceso de fabricación o acerca de la cantidad de datos por atributos, lote. Y alguna desventaja que encontramos dentro de este muestreo es cuando queremos saber la repartición de las características de la calidad, debemos emplear un plan para características de calidad que debemos supervisar. Un peligro por parte del productor: existe una cierta probabilidad que ese lote no sea admisible, cuando en realidad ese determinado lote muestra signos de la calidad aceptable o admisible. Aquí tenemos un ejercicio que pide lo siguiente. Se requiere definir un plan de muestreo simple de aceptación para inspeccionar lotes de 10.000 unidades que garantice un riesgo del 1% para el fabricante y un riesgo del 5% para el consumidor del lote. El NSA y el PDTL son del 1% y el 5% respectivamente. Tenemos alfa para el 5% y beta para el 10%. Ahora voy a abrir Minitab
para poder resolver el ejercicio. Muy bien, entonces ya se abrió Minitab. Ahora nos vamos a ir a estadísticas. Nos vamos a ir a herramientas de calidad. Y de ahí a muestra de aceptación por atributos. Y nos aparece esta siguiente tablita que vamos a llenarla. Yo ya había hecho este ejercicio, pero pues no lo quise guardar para volver a hacerlo desde un inicio y que no tuviera datos guardados. Aquí tenemos que vamos a crear un plan de muestreo. Vamos a dejar aquí igual porcentaje de defectuosos, y aquí nivel de calidad aceptable de AQL va a ser 1, y luego nivel de calidad rechazable de RQL o LTPD. Vamos a ir a ver los datos. Nos dice que es de un 5%. Y pues de una vez vamos a ver lo que es del lote, que son 10,000 unidades. Ok, aquí era 5 y tamaño del lote pues son 10,000. De aquí nos vamos a ir a gráficas. Tenemos que asegurarnos que todas estén marcadas y le vamos a dar a aceptar. Aquí tenemos un riesgo de productor alfa con un 5% y un riesgo del consumidor beta con un 10%. Aquí tenemos el tamaño del lote y pues ya le podemos dar a aceptar. Bueno, después de un montón de rato, porque está fallando mi laptop, pudo darme los resultados. Dice muestra de aceptación por atributos, tipo de medición pasa, no pasa, calidad de lote en porcentaje de elementos defectuosos, tamaño del lote 10,000, utilizar la distribución binomial para calcular la probabilidad de aceptación. Nivel de calidad aceptable AQL 1. Riesgo del producto 0.05. Nivel de calidad rechazable 5. Riesgo del consumidor 0.1. Tamaño de muestra 132. Número de aceptación 3. Aceptar el lote si los elementos defectuosos en una muestra de menor a 132 de 3 piezas, de lo contrario rechazarlo. Y aquí tenemos una gráfica. Esta gráfica dice que es la curva característica de la operación. Y aquí tenemos la curva de la calidad saliente del promedio. Y aquí tenemos la curva de inspección total del promedio. Esta empieza de 0 y termina en 10,000.
Dice que el tamaño de muestra es igual a 132 y número de aceptación son 3. Si nos sale menos de 3 se acepta, si nos sale más de 3 se rechaza el lote total. Dice que son elementos defectuosos en el lote entrante. Vamos a aceptar y pues nos vamos a regresar a nuestro ejercicio. Aquí yo ya agregué todas las partes del ejercicio, como ya les había comentado, ya lo había hecho. Entonces eso es todo de mi parte. Muchas gracias.